Hoy culminamos la serie de sermones sobre esta carta, así que le invito a que me acompañe al capítulo 5 y vamos a ver los versos 16 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar viendo los versos 16 al 28. Y aquel que pueda leer, ponerse de pie para leer la palabra juntos, así le invito a que lo haga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 28. El título para el sermón de esta mañana es La vida cristiana bajo la gracia santificadora de Dios. Y se van a dar cuenta de qué trata, cómo Pablo cierra su libro o su carta de esta manera. La vida cristiana bajo la gracia santificadora de Dios. Dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 en adelante. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo y retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias en esta mañana por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia, Señor. Tú nos has convocado. Esta es tu iglesia, Señor. Tú has permitido que de todos los lugares donde pudiéramos estar, en esta mañana estemos aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra es suficiente para nuestras necesidades. Oh Señor, guárdanos de ese engaño que el mundo nos enseña de que debemos buscar en otra parte lo que solamente encontramos en ti, Señor. Ayúdanos hoy a tener paz, sabiduría, dirección. Guíanos por medio de tu palabra en esta mañana. Y no importa la necesidad que estemos pasando, sabemos que tu palabra nos habla. Señor, gracias te damos. En tu nombre Jesús oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Cuenta la historia de un marinero, que sobrevivió a un naufragio muy catastrófico, de hecho. Fue el único sobreviviente. Llega a una isla desierta y allí en esa isla desierta comienza a buscar la forma de sobrevivir. Él sabe que probablemente su estadía en esa isla desierta es para largo. Cada día él oraba pidiendo ayuda y no veía nada. Cada noche se acostaba con la esperanza de ver un barco a lo lejos llegar. Cada día en la mañana se levantaba con la esperanza de ver el humo de algún barco, señalando de que estaba cerca su rescate. Pero con el tiempo este hombre construyó una pequeña choza donde guardaba lo poco que le había quedado de su naufragio. Lo interesante es que un día se fue a cazar, a buscar comida. Y cuando regresa encuentra su choza envuelta en llamas. Ese pequeño lugar que era como su único refugio estaba en ruinas, en cenizas, se había quemado. ¿Te imaginas la desesperación de este hombre? Todo lo que tenía, todo lo que poco que había podido acumular en los pasados días se había perdido. Allí este hombre desesperado cayó de rodillas y gritó: Dios, ¿cómo puedes permitir esto? Esto era lo único que yo tenía. Esta era mi única esperanza. Esa noche se acostó muy desesperanzado. A la mañana siguiente escuchó el sonido de un barco acercándose a la isla. ¿Y sabes qué ocurrió? Cuando los marineros desembarcaron, el hombre preguntó: ¿cómo ustedes supieron que yo estaba aquí? Y ellos sorprendidos, le dijeron a este hombre: nosotros vimos la columna de humo que tú hiciste ayer y entendimos que era la señal de alguien pidiendo ayuda. O sea, mi hermano, lo que él había considerado una tragedia terminó siendo el medio de su rescate.
Lo que en ese momento él pensó era el final, terminó siendo el inicio de algo más grande. Llegó su rescate. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones similares, mi hermano, donde una situación difícil parece que va a determinar nuestra vida para siempre. Donde pensamos que las cosas estaban mal y no se pueden poner peor, pero se pusieron peor. Y no sabemos que en las manos de un Dios providencial, en las manos de un Dios soberano, Él está utilizando cada pieza de ese rompecabezas para hacer algo más grande. De hecho, en la mañana de hoy, mis hermanos, mientras cerramos la carta de Pablo a los tesalonicenses, vamos a recordar algunas cosas de lo que Pablo le dice al final de la carta, que es lo último que él quiere recordarle a estos hermanos. Lo último que él quiere recordarles antes de culminar el capítulo 5 son algunas verdades acerca de cómo ellos deben vivir, cómo es una vida cristiana bajo la gracia santificadora de Dios. Recuerden que Pablo había comenzado en Tesalónica una iglesia, una obra en la persecución, era muy difícil, había mucho sufrimiento. Esta iglesia era pequeña y para colmo estaban metiendo a los cristianos en la cárcel. Así que como que no había mucha esperanza para esta iglesia. Pablo le escribe esta carta animándolos una y otra vez. Y si usted recuerda desde el capítulo 1, Pablo viene recordando o reconociendo a esta iglesia, que era una iglesia pequeña, una iglesia que estaba en tiempos difíciles, pero sin embargo tenía fe, amor y esperanza, que eran las tres palabras que se han repetido por todo el libro. ¿Cómo culminaría Pablo esta carta? Desde el verso 16 nos menciona una serie de exhortaciones breves, que mis hermanos, más que mandamientos aislados o una lista de requisitos para ganar el favor de Dios, no se trata de eso. Simplemente esta pequeña lista desde el verso 16, lo que nos habla es acerca de cómo vive una iglesia salvada por la gracia de Cristo y que está siendo transformada por el Espíritu Santo. En este pasaje encontraremos tres grandes exhortaciones para la vida cristiana y una conclusión llena de esperanza, recordando lo que recordamos hace unos minutos en la alabanza, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Así que Pablo termina esta carta y recuerden algo, mis hermanos, esto era una comunidad que no tenía libros, así que esto era algo leído. Así que normalmente cuando alguien escribía una carta, dejaba para el final lo que él consideraba lo más importante o lo que él quería que la gente recordara. Porque imagínense, esto se iba a leer al frente, la gente no se llevaba una copia como usted hoy, que se lleva una copia, usted la tiene hasta en su teléfono, la gente simplemente iba a la iglesia a escuchar. Así que Pablo tenía que pensar, claro, inspirado por el Espíritu Santo, pero tenía que pensar cómo culminar esta carta. ¿Qué es lo último que él le quería decir a esta iglesia que estaba pasando por tanto sufrimiento? Y en primer lugar, vean conmigo los versos 16 al 18. Pablo quiere recordarle a esta iglesia que en medio del sufrimiento, en medio de los tiempos difíciles, la iglesia debe vivir en primer lugar con un gozo constante. En primer lugar, gozo constante. Entre los versos 16 al 18, Pablo va a hablar de cambiar la angustia por el gozo mediante la oración. Lo primero que Pablo nos presenta aquí en los versos 16 al 18 es cómo un creyente, no importa la etapa de su vida en la que se encuentre, debe cambiar la angustia por el gozo mediante la oración y la acción de gracia. Miren esas pequeñas declaraciones porque son muy pequeñas y ahí van como de corrido desde el verso 16. Estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, así quiere Dios que tú vivas. Y es como si Pablo le estuviera diciendo a la iglesia, sí, ustedes están pasándola difícil, pero no importa la etapa, la temporada, el momento en el cual ustedes se encuentren, en ese momento, no importa cuál sea, les invito a estar gozosos siempre, sin importar la circunstancia, a orar sin cesar, a mantener una vida de oración, a mantener una vida de dependencia a Dios. Recuerde la fórmula que hemos dicho antes. Mientras más usted ora, más usted depende de Dios. Mientras menos usted ora, menos está dependiendo de Dios. Cuando yo me levanto en la mañana y oro al Señor por la situación que sea o la razón que sea, ese día yo me estoy levantando dependiendo de Dios. Diciéndole, Señor, como hoy yo no me puedo cuidar solo. Hoy yo no me puedo proveer solo. Hoy yo no puedo cuidar a los míos yo solo.
y por eso vamos delante de Él. Así que es el llamado de Pablo. No importa la situación en la que se encuentren, siempre estén gozosos, oren todo el tiempo, sin cesar, que sea su actitud. Y den gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios, dice el verso 18. Así quiere Dios que nosotros vivamos. A primera vista, estas exhortaciones, mis hermanos, parecen imposibles. ¿Cómo puede un creyente estar siempre gozoso? Tal vez usted ve esto y usted dice, sí, Pablo, pero no entienden mi situación. ¿Cómo puede un creyente dar gracias en todo? Parece que esto es imposible, parece que esto no es posible hacerlo por nuestras propias fuerzas, mi hermano. Y de hecho la respuesta no está en las circunstancias, sino en Cristo. Es por Cristo que un creyente puede estar gozoso sin importar las circunstancias. Es por Cristo que nosotros podemos dar gracias en todo. No importa la situación en la cual nosotros nos encontremos. Mi hermano, Pablo no está ordenando aquí una felicidad superficial. Pablo no está diciendo, ponga una sonrisa cuando las cosas no se vean buenas y simplemente tenga una sonrisa todo el tiempo. No, mi hermano. La Biblia nos enseña que se vale llorar. De hecho, tú tienes un Salvador que lloró por un amigo que murió. La Biblia nos enseña que el sufrimiento es real. Pero sin embargo también nos da enseñanzas como esta y exhortaciones a no importa la circunstancia que estemos pasando, que aún dentro de nuestro corazón el gozo del Señor esté ahí. Así que Pablo no habla de una felicidad superficial. Pablo cuando dice aquí estén siempre gozosos, habla de un gozo que surge de saber lo que hizo Cristo, de que todos nuestros pecados son perdonados, de que tenemos salvación, de que esperamos su venida, y de que nada nos puede separar de su amor. Así que Pablo, noten, de hecho, los versos 16 al 18 están conectados. Una se supone que te lleva a la otra. Para nosotros estar siempre gozosos y no angustiados y no afanados por las circunstancias, debemos orar sin cesar. Y en nuestras oraciones, mis hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo, por todas las circunstancias que estemos incluso pasando. La oración nos recuerda que Dios sigue en su trono cuando nosotros no entendemos lo que sucede, mi hermano. La acción de gracia nos ayuda a mirar un poquito más allá de la prueba y reconocer lo que cantamos hoy. Reconocer la bondad de Dios aún en medio del dolor. Así que en otras palabras, la oración, cuando Pablo dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, la oración no elimina todas las dificultades, pero sí nos recuerda quién gobierna sobre ella. La oración no es para eliminar los problemas, nunca fue el diseño de ella. La oración es para, de hecho, para recordarnos a nosotros mismos quién está al control. Cada vez que tú y yo oramos, nos recordamos, Señor, yo vengo a ti porque el que está en control de todas las cosas eres tú, Señor. Así que esto es como Pablo quiere animar a esta iglesia que en medio de los tiempos difíciles hagan estas tres cosas. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, dependiendo de Dios, y den gracias a Dios en todo. La providencia de Dios gobierna todas las cosas, nos dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es por eso que el creyente, mis hermanos, puede agradecer incluso cuando no comprende. Porque la gratitud lo que hace literalmente es reconocer que incluso las pruebas están bajo la providencia de Dios. De hecho, lo contrario a la gratitud, ¿sabe qué es? La queja. Y Pablo nos está animando en este pasaje, recordándonos en el primer punto, cómo debe ser la actitud del creyente ante cualquier circunstancia de la vida. Estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo. Y vuelvo a repetir esa última idea del verso 18, es tan importante. Esta es la voluntad de Dios. Mi hermano, esto no es un consejo de Pablo, de afuera, diciendo, hey, mira, aquí yo estoy como un tipo de cheerleader para animarlos a ustedes. No, mi hermano, es Dios mismo. Pablo está diciendo, esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que no importa la etapa que tú estés en tu vida hoy, tú manifiestes el gozo del Señor, ores todo el tiempo en dependencia a Él y des gracias a Dios en todo. De hecho, la idea de orar sin cesar, mi hermano, no implica tú estar arrodillado 24 horas o incluso estar orando las 24 horas. No, implica una actitud del corazón. Implica esa conexión que tú puedes tener con Dios a través de Cristo. Esa relación que está todo el tiempo ahí momentánea. Yo recuerdo hace
como 2 semanas atrás, estuve comiendo en un lugar, en un fast food con mi hijo Mateo, y yo recuerdo, yo no sé ni por qué salió la conversación, pero él me preguntó, papá, ¿yo puedo llamar a Dios? Y yo creo que ese fue mi momento, estaba para pagar, y él se tira esa pregunta, y estaba para pagar la comida. Y ese fue mi momento para, cuando nos sentamos, poder hablar con él de la oración. Pero literalmente es una pregunta de un niño, es genuina. Usted sabe que en su mente él cree que él puede llamar a Dios, y cuando dijo eso está hablando del teléfono. O sea, literalmente. Es la pregunta genuina de un niño. Y para mí fue muy bueno como papá poder decirle que la oración es algo mucho más grande que el teléfono. Lo que tú haces por el teléfono es llamar a papá, a la mamá, a un amigo. Porque esto tiene limitaciones. Pero hablar con Dios es en todo momento, mi hermano. Usted sabe que, miren, ¿usted se imagina que usted tenga que esperar solo unas horas para hablar con Dios o unos días? Porque hay deidades y hay dioses allá afuera falsos en otras religiones que tú los puedes ver cada cierto tiempo. O que tú para hablar con él tienes que esperar días, horas, o es solamente en la tarde, o es solo en la mañana. ¿Te imaginas eso? Mi hermano, la palabra nos enseña que nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia por Cristo Jesús. No desperdicie ese acceso. Usted puede entrar al acceso al Padre por medio de la obra de Cristo todo el tiempo, mi hermano. No hay pausa. No hay un momento donde usted no pueda orar, donde usted no pueda ir delante de Dios. Y usted sabe que hay momentos donde yo he encontrado gente, y me ha pasado a mí mismo, donde tú te encuentras como atado ante una situación y dices, ¿sabe qué? Es que yo no tengo nada que hacer aquí ante esta situación, o ya no hay nada que hacer, o no puedo hacer nada. Y yo creo que la respuesta en ese momento, recordando este pasaje, el verso 17, sí, hay algo que puedes hacer, orar. Y eso es algo que puedes hacer. En medio de cualquier situación puedes orar. Y Pablo le está recordando a estos hermanos que no importa lo que ellos están pasando, estén siempre gozosos, porque las circunstancias no determinan el gozo del creyente. Porque el gozo del creyente no se mide por lo que está pasando afuera, sino por lo que ya Dios hizo en Cristo. Que oren todo el tiempo y que den gracias en todo. De hecho, este pasaje se parece mucho a un pasaje que el mismo Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, y de seguro usted ya sabe cuál es. Y quiero solamente leerlo. En Filipenses capítulo 4, Pablo escribe estas famosas palabras desde el versículo 4 en adelante. Filipenses capítulo 4, versos 4 al 7. Y vea cómo literalmente Pablo está diciendo lo mismo. Allá a los filipenses, Pablo le dijo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocíjense. Es lo mismo que le dijo a los tesalonicenses, estén siempre gozosos. Luego dice el verso 6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es lo mismo que le dice allá a los tesalonicenses, oren sin cesar. Y miren al final de ese verso 6. Vayan delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi hermano, ¿usted ha experimentado eso? ¿Usted ha experimentado la tormenta en su alma, hacer una oración y de momento la calma? Es una de las experiencias del cristiano más increíble. O sea, estar experimentando la tormenta feroz, orar al Señor, ir delante de Dios en oración, con acción de gracia, y luego experimentar, escuche bien lo que yo dije, la calma, no de afuera, todavía afuera hay viento y hay problemas, la calma dentro de tu corazón. Porque esa es la idea del texto. Las circunstancias puede que no cambien, mi hermano, pero la vida del creyente y el gozo del creyente no depende de que las circunstancias cambien. Aquí lo que está hablando es de una paz del corazón. Que Dios te puede dar paz en tu corazón, aun en medio de la circunstancia más difícil. Así que regresando Pablo a los tesalonicenses, le anima en primer lugar, estas tres cosas que vuelvo y repito, están conectadas, estén siempre gozosos. ¿Cómo podemos estar siempre gozosos sin afanarnos? Bueno, cultivando una vida de oración constante y acción de gracia. Y noten lo que dicen antes de continuar con los próximos versos. Den gracias a Dios en todo. Mi hermano, en toda circunstancia usted puede dar gracias a Dios.
cuando la ansiedad llegue, cuando el afán llegue, mi hermano, podemos convertirlo en una oración. Cuando el corazón se llene de quejas, reemplacemos eso con gratitud. La queja y la gratitud, decíamos hace un minuto, no se llevan. No deben estar en el mismo corazón, la queja y la gratitud. El gozo cristiano, mi hermano, no depende de una vida fácil, sino de un Salvador fiel. Y eso es lo que Pablo quiere decirle antes de terminar esta carta. El gozo cristiano no depende de tener una vida fácil. Jesús lo dijo en Juan 16:33. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen a mí que yo he vencido el mundo. El gozo cristiano no depende de una vida fácil, sino de un Salvador fiel. Eso es lo que Pablo, vuelvo y repito, quiere recordarle a esa iglesia. Quería recordarle a esa iglesia y no quiere recordar hoy. Así que en primer lugar, Pablo termina esta carta hablando de cómo se ve la vida cristiana bajo la obra santificadora de Dios. Y lo primero es la manera en que enfrentamos las pruebas, con este gozo constante, cambiando la queja por gratitud, viviendo una vida de oración constante y estando siempre gozoso, no importa las circunstancias. En segundo lugar, miren cómo Pablo continúa en el verso 19. Ahora Pablo va a hablar del control del Espíritu Santo. O sea, noten que, vuelvo y repito, Pablo está a punto de terminar su carta. Y justo antes de terminar su carta, él quiere dar estas últimas instrucciones, diciéndole a la iglesia cómo debemos vivir mientras esperamos a Cristo, mientras sufrimos aquí en esta tierra. Pues ya les dijo que debemos vivir constantemente orando, dependiendo de Dios en oración y con acción de gracia. Y número 2, desde el verso 19 en adelante, comienza a decir, el cristiano debe vivir bajo el control del Espíritu Santo. Mi hermano, hay algo que controla tu vida. Ninguno de nosotros está al azar sin rumbo. Aunque tú puedas decir, esa persona parece que está por ahí sin rumbo. No, algo o alguien controla la vida de todas las personas. Y Pablo una y otra vez está recordando a través de sus cartas, de hecho a los Efesios le dice, mira, no se embriaguen con vino. No permitan que el vino, el alcohol sea lo que controle su vida. Y luego compara eso con la llenura del Espíritu Santo. Él dice que lo que llene tu vida, que lo que guíe tu vida sea el Espíritu Santo de Dios. Y aquí, entre los versículos 18 en adelante hasta el 22, Pablo comienza a hablar de cómo se ve la vida de alguien que está bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Miren cómo comienza el versículo 19. No apaguen el Espíritu. Luego dice, no menosprecien las profecías que vienen precisamente a través del Espíritu Santo de Dios, la palabra, como veremos en unos minutos. Así que en el mandato que se nos muestra aquí, Pablo está diciendo, no apaguen el Espíritu. Y usted sabe que, mi hermano, cuando usted toma ese término o cualquier término de la Biblia, usted debe siempre estudiarlo a la luz del contexto. Porque cuando habla de no apagues el Espíritu, usted toma eso literal y dice, oye, pues eso significa que yo soy cristiano y que de momento aprieto un botón y apago el Espíritu Santo y hago lo que vaya a hacer o pienso lo que vaya a hacer y luego lo prendo. Algo así, algo como eso. No, mi hermano, no funciona así. De hecho, la idea bíblica y lo que está expresando Pablo, no solo en el verso 19, sino en todas sus cartas, es la idea de cómo yo apago el Espíritu. Es cuando yo poco a poco no permito o voy dejando que el Espíritu Santo ya no guíe mi vida. Me voy alejando de esos medios por los cuales el Espíritu Santo guía mi vida. ¿Cuáles son esos medios? La oración, la palabra, la vida de iglesia. Todos los medios por el cual el Espíritu Santo de Dios me está santificando, me está moldeando. Eso es apagar el Espíritu. Es poco a poco ir alejándome de esos medios por el cual el Espíritu Santo está haciendo o puede hacer una obra en mi vida. Y Pablo lo que les está diciendo a estos hermanos, no apaguen el Espíritu, al contrario, manténganse enchuflados, conectados, manténganse activos a través de esa obra que el Espíritu Santo va a hacer en ustedes. De hecho, ese Espíritu Santo, usted sabe que bíblicamente tiene varias funciones. Usted sabe que el Espíritu Santo hace muchas cosas. Y es triste que hay libros de teología que han tenido que escribir títulos sobre el Espíritu Santo y le llaman, recuerdo uno que el título decía, uno de los capítulos, el miembro olvidado de la Trinidad. Hablando del Espíritu Santo. Porque como que se nos olvida cuál es el rol del Espíritu Santo, que es mucho. Mi hermano, el rol del Espíritu Santo es tan importante porque Él viene a aplicar al creyente la obra de Cristo.
El Padre envió a su Hijo, el Hijo murió por ti y es el Espíritu Santo el que aplica a tu vida, el que abre tus ojos para que tú entiendas quién es Jesús y lo que hizo Jesús. Sin el Espíritu Santo no entendiéramos eso, mi hermano. No entendiéramos la obra de Cristo. El Espíritu Santo es el que regenera, el que abre nuestros ojos y nos hace ver y nos hace nacer de nuevo. Pero también cuando tú estudias el Nuevo Testamento hay muchas funciones y no vamos a mencionarlas todas, pero hay muchas funciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recuerda que nosotros somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que da testimonio en nuestros corazones y hace que clamemos Abba Padre. ¿Recuerdan eso? Es el Espíritu Santo que hace que nosotros recordemos quién es nuestro Padre y nuestra identidad como hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Es el Espíritu Santo el que nos va guiando a toda verdad, el que nos recuerda todas las cosas que están ahí en la palabra. Es el Espíritu Santo que ha inspirado a hombres a través de la historia, o inspiró a hombres a través de la historia para escribir lo que hoy está escrito en la Biblia. Y por eso viene el verso 20. No apagues el Espíritu. De hecho, una forma de apagar el Espíritu es menospreciar la palabra. Es lo que decíamos hace un minuto, menospreciar las profecías. Y por eso dice el verso 20, no menosprecies las profecías. ¿Y qué eran las profecías? Era aquello que se estaba hablando de parte de Dios, con la autoridad de Dios, que no era opinión de los hombres. O sea, hasta este punto Pablo está diciendo, lo que yo les he escrito a ustedes, no lo menosprecien. Mi hermano, y la palabra o la idea de menosprecio es tener algo en poco. Literalmente es tener algo de poco valor, como que no consideras que es valioso. Y Pablo está diciendo, no menosprecies las profecías. ¿Y cómo tú menosprecias las profecías? Bueno, muchas maneras. Pero para empezar, cuando no te acercas a lo que Dios ha hablado, a la Biblia. Cuando no tienes tiempo intencional, buscando, recordando la gran revelación de Dios en la Biblia, mi hermano, tú lo estás menospreciando. Tú estás diciendo, Señor, tú has hablado en tu palabra, pero no, gracias, yo no necesito eso. Señor, aquí está la sabiduría para yo dirigir mi vida, para dirigir mi familia, pero no, gracias, yo dirijo mi familia y mi vida como yo entienda. Eso es menospreciar lo que Dios ha revelado. Es menospreciar las profecías, es menospreciar las palabras. Pero ¿sabes qué? Cuidado, porque es probable que tú seas de los que la abren, o sea, sí la lees, pero también puedes estar menospreciándola. Si eres de aquellos que la lees y de igual manera dice, esto no es conmigo, o la lees, la tienes en tu cabeza, pero no se refleja en tu vida. Eso es menospreciar las profecías. Y Pablo está diciendo, no menospreciemos lo que Dios ha dicho. No tengamos en poco la voz de Dios. Es Dios el que ha hablado. No apaguen el Espíritu. No menosprecien la profecía. Y luego el verso 21 está conectado con el 20. De hecho, es un verso que muchas veces lo utilizamos para muchas cosas, pero noten el contexto original. El verso 21 dice, examinarlo todo, retened lo bueno. ¿Sabes por qué Pablo tiene que decir esto? Bueno, porque en la época ya le había hablado de que se iban a levantar muchos falsos maestros. Mucha gente se iba a levantar a decir, Dios dijo, y Dios no había dicho nada. De hecho, ¿sabes que esto no es un problema contemporáneo? Usted estudia el Antiguo Testamento, los profetas, y Jeremías tiene que combatir, enfrentar a falsos profetas que estaban diciendo, Dios dijo. Y Jeremías dice, no, Dios no dijo nada a través de ellos. Y el pueblo tenía que tener discernimiento. El pueblo tenía que, como dice el verso 21, el pueblo tenía que examinarlo todo y retener lo bueno. Era literalmente la idea, era como un filtro. Era como cuando tú estás separando la paja del grano. Tú tienes que dejar al lado toda la paja, todo lo que no es de Dios, está diciendo el texto, y quedarte con la comida. Examínelo todo, retengan lo bueno. Mi hermano, escucha bien, hay mucha gente por allá afuera diciendo Dios dijo. Y tengan cuidado con eso. Hay mucha gente allá afuera que hablando acerca de las cosas de Dios, supuestamente de las cosas de Dios, pero cuando apenas usted le da un minuto de su tiempo, usted se da cuenta que esto se desvió. Tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que ve. Miren el principio, examínelo todo, retenga lo bueno. ¿Sabes que es el Espíritu Santo el que lo va a ayudar a usted? Precisamente. De hecho, ¿sabes cuál es la mejor forma para usted identificar el falso evangelio? Es conocer el verdadero evangelio. Eso es como el billete.
la mejor forma de que no lo engañen con un billete falso es usted conocer muy bien el billete verdadero. Porque mientras más usted conoce el billete verdadero, de lejos usted puede decir, ese billete es falso, el que me están presentando. Así que Pablo está animando a esta iglesia. En primer lugar les dijo cómo enfrentan o deben enfrentar las situaciones, cuál debe ser su actitud ante todas las circunstancias difíciles que ustedes están pasando. En primer lugar es gozo constante, oración continua y acción de gracia. Pero en segundo lugar, esa segunda exhortación de Pablo es no apaguen el espíritu, no menosprecien lo que Dios dijo. Tengan cuidado con lo que escuchan, con lo que consumen. Sean alimentados por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, termina diciendo en ese verso 22, absténganse de toda especie de mal. Y me encanta el término con lo cual los traductores tradujeron esa idea. Es como que para que tengamos claro lo que él está diciendo, absténganse, o sea, aléjense de toda especie de mal. Y en toda especie de mal cae toda especie de mal, cae todo pecado. Es como que no hay unas categorías ahí. Todo lo que tú sabes que no es de Dios, todo lo que te aleja de Dios, abstente de eso. Y noten la idea de abstenerse, mi hermano. Porque al ser humano le gusta jugar con los límites. Es como decir, oye, la línea está aquí, el pecado está allá, la línea está aquí. Oye, pues déjame ver cuán lejos yo puedo llegar sin cruzar la línea. Tengamos cuidado con eso, mi hermano. La idea de abstenerse es una idea intencional, es una idea de pensar, es una idea que dice, si el mal está allí, yo voy a caminar para allá. Es la idea que me dice, si yo sé que esto es una conducta pecaminosa, yo no voy a jugar con ella, yo no me voy a acercar a eso. Abstenerme implica una acción previa, un pensamiento que dice, yo no me quiero acercar a las cosas que Dios aborrece. Yo no me quiero acercar al pecado, absteneos de toda especie de mal. Y de igual forma, ¿quién es el que te ayuda en esa lucha contra el pecado y a discernir lo que es bueno y lo que es malo? Es el Espíritu Santo. Por eso es que ese verso 19 está ahí, no apaguen al Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos ayuda, nos sustenta, mi hermano, en ese tiempo. Así que Pablo en primer lugar le dice a estos hermanos, estén siempre gozosos, orando y dando gracias. En segundo lugar, no apaguen el Espíritu porque es su herramienta. Está ahí con ustedes, es Dios en ustedes. Es el que lo está guiando y sustentando. Y en tercer y último lugar, vean conmigo los versos 23 en adelante. Aquí Pablo, el verso 23 y 24, habla de cómo el creyente descansa en una obra segura. Cómo el creyente descansa. Usted puede definir estos puntos viéndolo de la manera siguiente. Confianza, control y descanso. O sea, en primer lugar, el primer punto lo que vimos es confianza en Dios. No importa la circunstancia. En segundo lugar, una vida bajo el control del Espíritu Santo. Y Pablo termina diciendo, ¿y cómo debe manifestarse tu vida, especialmente en cuanto al tema del regreso de Cristo y cómo vivir el día a día? Debes descansar en la obra segura de Cristo. Miren lo que dice el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Noten qué interesante que desde el verso 16 hasta el verso 22, Pablo viene hablando de cosas que tú y yo debemos hacer. ¿No notaron eso? Son como nuestras acciones. Es la parte de lo que me toca a mí y te toca a ti como cristiano. O sea, eres tú el que estás llamado a estar gozoso en medio de las circunstancias. Eres tú el que estás llamado a orar, a dar gracias en todo, a no apagar el espíritu, a no menospreciar las profecías, a examinarlo todo y a abstenerte de toda especie de mal. Es como si Pablo en la primera parte de estos pasajes estuviera hablando de esa responsabilidad que tenemos nosotros, de cómo debe ser nuestro corazón y nuestra actitud. Pero luego, en el verso 23, justo antes de terminar su carta, para que nadie se confundiera, Pablo recuerda algo muy importante. Pablo termina diciendo, ¿sabes que al final, al verdadero creyente es Dios mismo? Miren lo que dice ahí el verso 23. Es Dios mismo, el Dios de paz. Ese es el que os santifica por completo. Esa es la obra de Dios. Es una obra del Señor que promete santificarte, separarte para Él. Es una obra de transformación. Y noten, mi hermano, que dice, el Dios de paz los santifique por completo. O sea, toda nuestra vida debe
experimentar la transformación de Dios por medio de su palabra. No hay un área de nuestra vida que no debe experimentar esa transformación de la palabra de Dios. Y Pablo lo resume diciendo esto, que el Espíritu Santo, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo simplemente lo menciono, pero no voy a entrar en debate, pero ha habido mucho debate, debates hasta innecesarios, sobre si el hombre es tripartita o bipartita, sobre si el hombre es alma y espíritu y cuerpo, o cuerpo y espíritu y alma, y qué hacemos con Mateo cuando dice, pero ama a Dios con toda tu mente, tu alma, tu fuerza, y que es, ¿cómo dividimos al hombre en sus pedacitos? ¿Dónde está la mente del hombre y dónde está la voluntad del hombre y todo eso? Mi hermano, no se complique. Usted vaya de lo básico a lo más complicado. El hombre tiene una parte física y una parte espiritual, ya. Y ahí todos vamos a estar de acuerdo. El hombre tiene una parte física, o sea, el cuerpo, y una parte espiritual, porque yo no te puedo decir, oye, me duele la mente, me duele la voluntad, no sé. Hay cosas que literalmente tú puedes decir, me duele el corazón, y usted sabe que usted le puede decir los dos aspectos diferentes. Usted puede decir, me duele el corazón porque me duele el órgano del corazón, o me duele el corazón, una frase de que estoy sentido, de algo que me duele. Y usted sabe que estamos hablando de dos aspectos diferentes. Así que Pablo en realidad lo que está diciendo aquí cuando habla de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo más importante, mi hermano, es reconocer que Pablo ahí está diciendo que no hay un aspecto, usted divida al hombre en 10 partes si usted quiere, pero no hay un aspecto del ser humano que esté fuera del alcance de la obra transformadora de Dios. O sea, Dios transforma tu vida y la transforma completa, mi hermano. O sea, todos tus pensamientos están ahí transformándose. Toda tu voluntad empieza a transformarse. Toda tu vida, mi hermano, por dentro, por fuera, comienza a transformarse por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo increíble. Pablo recordándole a estos hermanos que aunque ellos en medio de las circunstancias, de los tiempos difíciles, son los que se tienen que esforzar para vivir siempre gozosos, dar gracias en todo, no menospreciar el Espíritu, deben descansar al final en algo. ¿Y sabes por qué aquí en el verso 23 no incluye la acción del hombre? Porque esto es algo que solo puede hacer Dios. Mi hermano, es solo Dios el que puede transformar tus pensamientos, tu voluntad, tu vida, tu ser, tu espíritu, tu alma, todo. Y de hecho, la idea del verso 23 no solamente es que Dios va a hacer una obra de transformación, cuando dice que Dios los santifique por completo, sino que termina diciendo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mira lo que dice al final, sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, en otras palabras, Pablo termina recordándole a esta iglesia, oye, no importa si usted lo meten preso, si ustedes mueren en la hoguera, con todo lo que eso implica, si a ustedes los azotan, no importa cómo quede su alma, su cuerpo, miren, ustedes están guardados al final. Y la palabra que utiliza es guardado irreprensible. O sea, de una manera perfecta, nosotros estamos siendo guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, eso es una doctrina para descansar. O sea, para usted agradecer a Dios y decir, wow, Señor, qué impresionante saber que no importa todas las circunstancias en las cuales yo debo estar gozoso, debo estar agradecido porque son circunstancias difíciles que estoy pasando, no importa. Mi vida está siendo guardada, irreprensible, de manera perfecta para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente tiene esa esperanza, hermano. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios en esta mañana, tienes esta esperanza. Que tu vida, no importa lo que esté pasando, sabes que tú puedes decir hoy, Señor, gracias, no importa, no entiendo, no sé por qué estoy aquí, pero aún en medio de esto, yo estoy siendo guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la idea es lo que dijo Pablo a los romanos en capítulo 8. Cuando él le dice, mira, no te podrás separar del amor de Dios nada. Y empieza a hacer la lista. ¿Usted recuerda la lista? Dice, ni la vida, ni la muerte, ni potestad. O sea, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Miren, vea la vida de Job. A Job le tocaron todo menos su alma. Su alma quedó preservada. Mi hermano, a Job le tocaron todo. Incluso su salud, incluso su vida estuvo en peligro.
su esposa, sus hijos murieron. Usted sabe, usted recuerda la historia de Job, todo lo que le ocurrió a Job. Pero al final, Job, dentro de su dolor, porque hay un dolor real por estar pasando por las circunstancias que estaba pasando, él podía descansar el que su alma estaba siendo guardada en las manos del Señor. ¿Ustedes no recuerdan a Jesús cuando en el Evangelio de Juan llega a decir que nosotros estamos en la mano de nuestro Padre y que nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Padre? Qué impresionante eso, mi hermano. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué sabemos que esto se hará? ¿Por qué sabemos de que no importa la circunstancia que yo esté al final, mi alma va a ser preservada para el día de Jesucristo? Es como si Pablo, justo antes de terminar, dijera, quiero recordarles algo de Dios. Miren el verso 24. Es por su fidelidad. Miren qué hermoso cómo Pablo cierra. Es por su fidelidad, es recordando, es porque Dios es fiel. Dice, fiel es el que os llama. Pablo termina diciéndole a esta iglesia, ustedes la están pasando difícil, pero el que los llamó es fiel. Y aunque pase lo que pase, la fidelidad de Dios siempre estará con ustedes. ¿Ustedes no recuerdan la canción? Lo cantamos hace, qué sé yo, media hora atrás. Su fidelidad sigue persiguiéndome. Es la fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, Pablo pone un punto ahí diciendo, Él, por su fidelidad, Él lo va a hacer. Esto es algo del cual el creyente no debe dudar. Mi hermano, duda de lo que quieras, pero no dudes de que tu alma está en las manos de un Dios santo, de un Dios providencial, de un Dios soberano, y que nada ni nadie te puede separar de las manos de tu Padre, si tú estás hoy en las manos de Dios. Pablo dice, fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Mi hermano, Pablo termina diciendo, oren por nosotros. Él se está despidiendo. Saluden a todos, verso 26, con ósculo santo. El ósculo santo era un beso, un abrazo. Era el momento en el cual la iglesia mostraba genuinamente su amor. Verso 27, os conjuro. La palabra conjuro es una palabra bien fuerte. De hecho, hoy se utiliza muchas veces o se asocia a algo malo. Pero el término original era un término fuerte, era un juramento fuerte. Era como que Pablo está diciendo, por todas las cosas yo les pido, ustedes tienen que hacer esto. Y mira lo que le está pidiendo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, Pablo quería que todos los santos hermanos, todos los creyentes allá en Tesalónica, recuerden que esto no era copia que se les daba a la gente, no había forma de hacer eso. Era que ellos fueran a la iglesia y escucharan la carta. Entonces imagina, yo siempre imagino eso, ¿cuántos domingos ellos leyeron una y otra vez esta carta? Y se reunían a escuchar lo que Dios les estaba diciendo a través de Pablo. Y se reunían a escuchar estas verdades de que este Dios va a guardar tu alma, es un Dios fiel, es un Dios que lo hará, es un Dios que va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Y Pablo dice, léele estas verdades a los hermanos, las necesitan. Todos los santos hermanos necesitan escuchar estas verdades. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así termina Pablo esta carta. Mi hermano, al final de cuentas, después de tantas exhortaciones, Pablo dirige la mirada de la iglesia hacia Dios. Después de decirle, oren sin cesar, después de decirle, den gracias en todo, no menosprecien la profecía, no apaguen el espíritu. Mire lo que Pablo hace al final. Es como dirigir la mirada del creyente hacia Dios, hacia recordar esa verdad gloriosa de lo que hace Dios, santificarnos por completo y guardar nuestra alma irreprensiblemente hasta el día de Jesucristo. Hermano, nuestra perseverancia final depende de la fidelidad de Dios, nunca nos olvidemos de eso. Yo lo he dicho antes, pero es que es la imagen que a mí me funciona para mí mismo incluso recordarla. Recuerde que no se trata en tu vida cristiana de cuán fuerte tú estás sosteniendo a Dios, sino de cuán fuerte Él te está sosteniendo a ti. Siempre es así. No se trata de mi vida espiritual estar bien porque yo me estoy agajando bien fuerte de Dios. No, mi hermano. Es porque Él me está agarrando fuerte, es porque Él me está sosteniendo. Y esto es un buen ejemplo de eso. Nuestra vida va a ser guardada irreprensible. Fiel es el que os llama, Él también lo hará. Nuestra esperanza no descansa en la fuerza de nuestra fe, sino en la fidelidad de aquel que nos llamó. Nuestra esperanza final, mi hermano, no descansa en la fuerza de nuestra fe, sino en la fidelidad de aquel que nos llamó. Confiemos en que aquel Dios que comenzó la buena obra en nosotros, como le dijo a los filipenses, la va a terminar. Así que mis hermanos, en esta mañana hemos concluido la carta de Pablo
Tesalonicenses, recordando estas verdades, confianza, cómo vivir los tiempos difíciles en confianza en Dios. ¿Cómo se ve esa confianza? Orando en todo tiempo, estando gozoso sin importar las circunstancias, sabiendo que tal vez las circunstancias no cambien de afuera, pero mi corazón sí puede cambiar, puede tener paz. Y dando gracias a Dios en todo. Así que en primer lugar Pablo termina ahí diciendo, confíen en el Señor. En segundo lugar termina diciéndole que su vida esté controlada por el Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu Santo, al contrario. Aviven esa vida espiritual delante del Señor. Vivan conectados a la palabra de Dios. Vivan conectados a esa obra de transformación que Dios va a hacer en ustedes a través del Espíritu Santo. Y en último lugar, después de decirle confíen, después de decirle que su vida esté bajo el control del Espíritu Santo, Pablo termina diciéndole, descansen. Es hermoso, todo eso, verso 23 en adelante es eso. Ya yo les dije todo lo que iba a decir, ahora les digo, descansen en el Señor. Descansen en esa obra de Dios, esa obra santificadora, esa obra transformadora de Dios, el que te santifica por completo, el que te transforma por completo. Descansa en la fidelidad de Dios, que es capaz de guardarte aún en los momentos más difíciles de tu vida. Mi hermano, el Dios que nos llamó es fiel y Él completará la obra que comenzó en nosotros hasta el día de Jesucristo. Eso nos debe hacer descansar hoy. Eso te debe llevar esta noche a dormir tranquilo y en paz. Descansando en eso, mi hermano. Dios es fiel. Nunca te olvides de eso. Dios es fiel. Es algo que probablemente te lo tengas que recordar a tu propia alma muchas veces. Dios es fiel. Dios cumplirá su propósito. Recuerden nuestra historia original cuando empezamos en esta tarde hablando de una circunstancia. Al jovencito, al hombre marino, se le quemó todo lo que tenía y no sabía que ese era el medio. Así opera Dios muchas veces, como detrás de escena, mi hermano. Muchas veces usted tiene tantas historias en la Biblia de una situación tan dura, una calamidad, un tiempo muy difícil que las personas pasaron y Dios estaba detrás de escena trabajando todo, haciendo que al final todo funcionara para su gloria y para nuestro bien. Debemos descansar en eso, mi hermano. Es un Dios fiel. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra somos animados, exhortados, Señor. Somos corregidos, somos guiados, somos alimentados, Señor. Gracias en esta mañana porque culminando esta carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, podemos recordar ese ánimo, Señor, que el apóstol Pablo le daba a esta iglesia. Una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que estaba pasando tiempos difíciles. Y Pablo termina diciéndole, sigan confiando en el Señor. Estén siempre gozosos. Su gozo depende de Cristo. Oren sin cesar y den gracias a Dios en todo. Oh Señor, que esa sea nuestra actitud hoy. No importa lo que estemos pasando, te pedimos que nos ayude, Señor, a responder de la misma manera. Sabiendo, Señor, que nuestra vida está en control de un Dios soberano, que todo lo que ocurre, Señor, en las manos de un Dios soberano, ocurre con un propósito. Y por eso podemos darte gracias. Señor, lo contrario a las gracias es la queja. Y perdónanos hoy porque tal vez en las circunstancias lo que hemos hecho es quejarnos, Señor. Pero hoy queremos darte gracias, Señor. Darte gracias porque aún en el momento más difícil de nuestra vida, ahí siempre has estado, Señor. Tu fidelidad nos ha acompañado. Tú has estado con nosotros, Señor. Y te damos gracias. Padre, de igual forma, te pedimos que nos ayudes a vivir bajo el control de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en medio de nuestras vidas, aún en los momentos difíciles, Señor. Que no apaguemos la obra del Espíritu, al contrario, Señor, que estemos siempre conectados a tu palabra, siendo transformados por ese Espíritu Santo de Dios. Oh, Señor, y por último hemos visto cómo Pablo le recordó a esta iglesia la importancia de descansar en esa obra de Dios. Señor, que nos vayamos en esta mañana sabiendo que quizás los problemas que tuvimos allá afuera, antes de entrar a la iglesia hoy, tal vez esos problemas sigan allí, Señor, pero que nuestro corazón hoy tenga paz, Señor. Que nuestra alma pueda tener paz en esta mañana, mientras recordamos, Señor, que fiel eres tú, aquel que nos llamó, aquel que lo hará, aquel que hará esa obra en nosotros, Señor. Aquel que tiene el poder para preservarnos hasta el último día, Señor. Qué gran verdad hemos escuchado en esta mañana, que no importa lo que pase en nuestra vida, Señor, nada nos puede separar de tu amor.
Nada nos puede quitar de tu mano. Y seremos preservados para el día de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Podamos descansar en ella esta mañana. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén.